¿Qué tal? Buenos días. Hoy vamos a presentar el estudio Propósitos de principio de año. ¿Cuántos años nuevos te has pasado pensando? En tus kilos, en tu edad. Yo estaba así antes del cáncer, en tus necesidades de dinero, en tu falta de ejercicio, y después quedé así después del cáncer. O el querer aprender un nuevo idioma. ¿Cuántos años nuevos te has pasado pensando? No dudo que en algún momento te haya funcionado proponértelo. Bajar de peso, hacer ejercicio, administrar mejor tu dinero o por fin aprender un nuevo idioma. Necesitamos este año que sea diferente, que este inicio de año pueda ser distinto. ¿Cómo? Apoyándonos en la Biblia, apoyándonos en las Escrituras. Y vamos a ver, yo te sugiero transformar tus propósitos y liberarte de la necesidad de encajar, porque tú ya eres valioso y especial para Dios desde antes de la fundación del mundo. Y veamos, todo estrés, ansiedad y depresión son causados cuando vivimos para complacer a los demás. Libérense de la necesidad de encajar. Vamos a escuchar la Biblia. Nos dice Romanos 12:2, no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Y veamos esto, no se amolden al mundo actual. Sal de tu área de confort, bájate de la hamaca y empieza a tener una actividad más espiritual que las veces anteriores. Y sigamos con esto. Nos dicen que debemos de transformarnos, nuestra mente debe de cambiar, no debemos de seguir teniendo los pensamientos que teníamos los años anteriores. Y nos dice, mediante la renovación de su mente. Hay que cambiar el chip y vamos a poder saber cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Como se los comentaba, necesitamos cambiarnos el chip. Traemos en nuestro cerebro, traemos pues ya muchos virus y necesitamos resetear nuestra mente para que logremos meter programas saludables, empezar a leer la Biblia y así poder saber que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Fíjense, en el libro de Jeremías, capítulo 29, versículo 11, nos dice, porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Todas las bendiciones, todas las promesas que nos da Dios, hagan de cuenta que están en una caja fuerte, pero nosotros podemos acceder a tener esas bendiciones. ¿Qué sucede? Bueno, pues que las personas no leen la Biblia y aquí ya hay telarañas, ya no hay quien quiera apropiarse de esas bendiciones. Les pongo otro ejemplo. Es como si fuéramos nosotros en un centro comercial, el centro comercial de Dios. Y en los anaqueles hay todas las bendiciones que quieras. Lo único que tienes que hacer es apropiártelas.
Y las personas no tienen la voluntad ni siquiera de agarrar lo que te está regalando Dios. Fíjense, Dios desde antes de la fundación del mundo diseñó que por medio de Cristo nosotros nos podemos volver a reconciliar con Dios. Cristo es la única persona que te lleva a los pies de Dios y te reconcilia con Dios. En Juan 16:33 nos dice: y yo les digo estas palabras para que en mí hallen paz. En el mundo tendrán aflicciones. Y pues quien nos diga que venimos al mundo a disfrutar, a estar de vacaciones en el recreo, eso es completamente equivocado. Nos está diciendo de antemano Jesús: vas a tener aflicciones. Y hay un ejemplo que a mí me gusta mucho, lo vemos en Marcos capítulo 4, versículo 35, del 35 al 41, cuando nos expresa que Jesús les dice a sus discípulos: vamos hacia el otro lado. No les dijo, pues, si tenemos suerte, con suerte chicle y pegue y vamos a ver si llegamos. No, fue contundente: vámonos al otro lado. Y vemos que los discípulos, que de los 12, 10 eran pescadores, tratan de sortear una tormenta como nunca la habían tenido. Ellos pensaron que lo podían resolver. Al ver que era demasiado grande, ¿a quién recurrieron? A Jesús. Y nos da esta enseñanza: cuando tú tienes problemas, es necesario que te acerques a Jesús. En Génesis 2:7 nos dice que Dios nos dio un soplo de vida y también nos dio el libre albedrío. Tú puedes ir por la vida sin Jesús, sin Dios, y hay muchas personas que hacen mucho dinero que pueden decir: ¿yo para qué los quiero? Yo soy el ejemplo del éxito. Mira, es un éxito efímero, porque los 80 años que puedas vivir, los 90 años que puedas vivir en la opulencia, posteriormente vas a vivir tu muerte eterna con una pues satisfacción muy pequeña. Hay personas que piensan que son hijos de Dios, y en Juan 1:12 nos expresa, fíjense bien, no es lo mismo ser creación de Dios que ser hijos de Dios. Quizá por ignorancia, quizá por conveniencia, las personas dicen: no, yo soy hijo de Dios y yo me voy a ir al cielo, cosa que no tiene ningún sustento. Y cuando tú eres hijo de Dios, estás dentro de su cobertura. Hay personas que expresan: ay, que Dios te bendiga. Pero ¿cómo puede ser que Dios te bendiga si tú estás fuera de su protección? No podemos pensar que el más interesado en bendecirnos sea Dios. Mientras tú no estés en su cobertura, pues te vas por la libre. ¿Y qué sucede? Muchas personas piensan que Dios es como este objeto. ¿Y por qué decimos que hay personas que piensan que es como este objeto? Porque dice: úsese en caso de emergencia. Nosotros vamos a las dependencias de gobierno, vamos a las instituciones privadas y vemos que hay un extintor. Y pasamos y pasamos y pasamos. No le hacemos caso porque no tenemos ninguna emergencia. Otras personas piensan que Dios es como la lámpara de Aladino: ay, quiero esto, ay, quítame tal cosa, ay, ponme en tal lado. No, eso es algo que no debemos de tener nosotros en nuestro nuevo chip. Fíjense, más allá de aprender a bajar de peso, mejor reconcíliate con tu cuerpo en este 2024. Pídele perdón
por todas las cosas, por lo que lo has criticado y hasta despreciado. Nosotros nos metemos un sinnúmero de comida chatarra, de información chatarra, y lamentablemente hay personas adictas al celular, o hay personas adictas a la laptop, a la computadora. Nosotros en este 2024 reconciliémonos con nuestro cuerpo y dejemos de consumir cosas chatarra. Vamos a escuchar la Biblia. En 1 Corintios 6, 19 y 20 nos dice: ¿acaso no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, quien está en ustedes y al que han recibido de parte de Dios? Ustedes no son sus propios dueños, fueron comprados por un precio. Por tanto, honren a su cuerpo y a Dios. Y veamos, nuestro cuerpo es el cuerpo del Espíritu Santo. Y como lo habíamos comentado en otras ocasiones, este traje no es de nosotros, es prestado. Y al final lo tenemos que entregar. ¿Cómo lo vamos a entregar? ¿Sucio, roto, descosido? Recordemos que nosotros no somos nuestros propios dueños. Este traje, este cuerpo que Dios me dio, es prestado. Y yo tengo que dar cuenta de cómo lo estuve usando y en ocasiones maltratando. Por tanto, honren con su cuerpo a Dios. Fíjense, quiero hacer muy puntual esto. Cuando tú te entregas al Señor Jesús, cuando tú te rindes ante el Señor Jesús, en ese momento te vuelves hijo de Dios. Y hay algo que me gusta mucho, que está en el libro de Efesios, capítulo 1, versículo 13. Fíjense, cuando ya tenemos esto, nos dice: en él también ustedes, cuando oyeron el mensaje de la verdad, el evangelio que les trajo la salvación, y lo creyeron, fueron marcados con el sello que es el Espíritu Santo prometido. Si yo voy a una dependencia de gobierno y meto un documento en la oficialía de partes y no le ponen el sello, pues difícilmente será un documento contestado. Yo voy a la notaría, voy y hago un contrato privado de compraventa, y con el sello del notario es completamente válido. Claro, yo puedo celebrar un contrato de compraventa de forma privada con alguna persona y también tiene validez, pero cuando tiene un sello, eso es algo extraordinario. Y veamos otra parte que se complementa. Ya tenemos, nosotros somos hijos de Dios, estamos dentro de su cobertura y Él ya nos ha sellado. Nos dice en 2 de Corintios, capítulo 1, versículo 21, nos dice: Él nos ungió, nos selló como propiedad suya y puso su espíritu en nuestro corazón como garantía de sus promesas. Y quiero que analicemos estos dos puntos. Uno que estaba en Efesios y este que está en 2 de Corintios. Cuando nosotros ya estamos sellados, cuando nos entregamos a Dios, gozamos de su cobertura, Satanás no nos puede agredir, no nos puede manipular como alguien que no cree en Dios. Y quiero que veamos este ejemplo que está en el Antiguo Testamento, está en el libro de Job, capítulo 1, versículo 2, y dice: muy bien, le contestó el Señor, todas sus posesiones están en tus manos, con la condición de que a él no le pongas la mano encima. Dicho esto, Satanás
se retiró de la presencia del Señor. Dios le advirtió: puedes hacer lo que tú quieras con sus propiedades, pero a él no le pongas la mano encima. Y ahora nos vamos a ir al Nuevo Testamento y vamos a ver que en el libro de Lucas, capítulo 22, versículo 31, una vez de que han celebrado la última cena, ya se van al Monte de los Olivos y le dice el Señor Jesús a Pedro: Simón, Simón, mira que Satanás ha pedido zarandearlos a ustedes como si fueran trigo. Nuevamente, aquí nos revela que los que ya se entregaron al Señor Jesús, Satanás no puede hacer lo que quiera. Y le dice: ha pedido zarandearlos. Estamos protegidos, estamos iniciando este nuevo 2024, y considero que sería importante que nosotros demos ese paso, nos entreguemos a Jesús, que seamos hijos de Dios y que Él nos marque la ruta por la que vamos a transitar en este 2024. Más allá de pretender verte joven, aprecia tu edad para el 2024 como un privilegio que muchos no han llegado a conocer porque se fueron antes. Escuchemos la palabra. Dice en 2 de Corintios, capítulo 4, versículo 16, dice: por tanto, no nos desanimemos, al contrario, aunque por fuera nos vamos desgastando, por dentro nos vamos renovando día tras día. Y en 2 de Corintios 4, 18 nos dice: así que no nos fijemos en lo visible, sino en lo invisible, ya que lo que se ve es pasajero, mientras que lo que no se ve es eterno. Y muchas personas en su apariencia le quieren componer la plana a Dios. Y vemos, por ejemplo, el ejemplo de esta mujer que se desfiguró la cara, Li Mei, por querer ser más atractiva. Yo no me imagino que una cebra le reclame a Dios que por qué le puso pijama de rayas, o a una jirafa que por qué le puso el cuello tan largo. Todos y cada uno de nosotros tenemos ciertas características que no debemos de modificar. En el 2024 agradece todo el dinero que ha pasado por tus manos y con el cual te has vestido, has trabajado, te has alimentado y has disfrutado de tantas cosas. Escuchemos la Biblia. En Eclesiastés 5:10 nos dice: quien ama el dinero, de dinero no se sacia. Quien ama las riquezas nunca tiene suficiente. También esto es absurdo. Y fíjense, hay muchas personas que sí, efectivamente, tienen mucho dinero, pero a costa de muchas veces no tener dignidad. Muchas veces ser cómplices de ciertos cochupos, pero con el afán de querer tener dinero. Ese dinero nos cuesta mucho trabajo tenerlo. En otra parte de la Biblia, en 1 Timoteo 6:10 nos dice: porque el amor al dinero es la raíz de toda clase de males. Por codiciarlo, algunos se han desviado de la fe y se han causado muchos sinsabores. Y reitero, hay personas que sí efectivamente tienen dinero, pero a un costo, pues, muchas veces lamentable. Más allá de pretender hablar un nuevo idioma, en el 2024, cuida cómo te hablas a ti. Hazte consciente de que tu diálogo interior, de cambiar la victimez por la dignidad que mereces como persona y de elegir mejor los temas que hablas. Y quiero ir a las Escrituras
Vamos a ver qué nos dice Mateo, capítulo 12, versículos 36 y 37. Dice: pero yo les digo que el día del juicio todos tendrán que dar cuenta de toda palabra ociosa que se haya pronunciado, porque por tus palabras se te absolverá y por tus palabras te condenarás. Y hay otra parte en la Biblia, en Efesios 4:29, que dice: eviten toda conversación obscena, por el contrario, que sus palabras contribuyan a la necesaria edificación y sean de bendición para quien los escucha. Y nos dice el hermano del Señor Jesús, Santiago 3:9: con la lengua bendecimos a nuestro Señor y Padre, y con ella maldecimos a las personas creadas a imagen de Dios. De una misma boca salen bendiciones y maldiciones. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Puede ser acaso brotar de una misma fuente agua dulce y agua salada? Y ahorita le estoy a mi hijo diciendo un sinnúmero de cosas, que lo quiero, que lo admiro, y me volteo y digo un improperio al que acaba de cruzar la calle. Con la misma boca puedo darle cosas buenas a mi hijo y al de enfrente ofenderlo. Me gusta esto de Génesis 3:9, ustedes recordarán, que dice: pero Dios el Señor llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás? Y también en el Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento, en el libro de Reyes 19:9, dice: allí pasó la noche en una cueva. Más tarde, la palabra del Señor vino a él. ¿Qué haces aquí, Elías?, le preguntó. Y en este nuevo 2024, ¿qué pasaría si Dios a ti te preguntara: ¿dónde estás? ¿Qué haces aquí? ¿Qué le diríamos a Dios? ¿Qué estamos haciendo y por qué estamos en este momento en Cancún? Veamos, necesitamos un tomógrafo cristiano y hacernos esta pregunta: ¿soy un cristiano obediente? Y en ese tomógrafo quizá empecemos a ver este tipo de cosas. Y la una pregunta es: ¿estoy en un momento de peligro sin darme cuenta? Escuchemos la Biblia. Nos dice 1 Corintios 10:12: por lo tanto, si alguien piensa que está firme, tenga cuidado de no caer. Muchas veces nosotros nos confiamos y es cuando tenemos más peligro. Un ejemplo: ¿qué personas se ahogan más en las albercas o en el mar? Las personas que saben nadar. Los que no son más cautos y están más atentos a lo que hacen. Veamos otra pregunta: ¿estoy en un momento de flojera espiritual? Escuchemos la Biblia. Así que comete pecado todo el que sabe hacer el bien y no lo hace. Para mí, en lo personal, este es el pecado más grande que existe. El pecado de ser mediocre. Si sabes hacer las cosas bien, ¿por qué no las hacemos? Siempre es al ahí se va. ¿Usted tiene? No es para mí. El pecado de la mediocridad. Veamos otra pregunta: ¿estoy dejando a otros pelear mientras yo me quedo en casa, haciendo la siesta, viendo la televisión o navegando en internet? Escuchemos la Biblia. En 2 de Samuel, capítulo 11, versículo 1, nos dice: en la primavera, que era la época en que los reyes salían de campaña, David mandó a Joab con la guardia real y todo el ejército de Israel para que aniquilaran a los amonitas y sitiara la ciudad de Rabá. Pero David se quedó en Jerusalén.
Y ya veremos las consecuencias de no hacer su trabajo, sino estar en la siesta, estar descansando. Aquí es cuando viene el problema con aquella mujer que él vio, de nombre Betsabé. Por no hacer las cosas, se metió en grandísimos problemas. ¿Estás navegando mucho tiempo en internet? ¿Estás viendo demasiada televisión? Otra pregunta. ¿Estoy enfrentando ciertas dudas que no puedo resolver sobre mi propósito y mi tarea en la vida? Si es esta tu pregunta, veamos qué te dice las Escrituras. Está en el Salmo 37:5 y nos dice: encomienda al Señor tu camino, confía en Él y Él actuará. En Proverbios 19:21 dice: el corazón humano genera muchos proyectos, pero al final prevalecen los designios del Señor. Otra pregunta. ¿Estoy escondiendo debilidades morales que no confieso ni busco cambiar? Veamos qué nos dice la Biblia. Gálatas 5:19. Todo el mundo conoce las conductas de los que obedecen a sus malos deseos. No son fieles en el matrimonio, tienen relaciones sexuales prohibidas, muchos vicios y malos pensamientos, adoran a dioses falsos, practican la brujería, odian a los demás, se pelean unos con otros, son celosos y se enojan por todo, son egoístas, discuten y causan divisiones, son envidiosos y hasta matan, se emborrachan y en sus fiestas hacen locuras y muchas cosas malas. ¿Tengo debilidades morales? Otra pregunta. ¿Estoy lejos de Dios? En Juan 15:5 nos dice: el que permanece en mí, como yo en él, dará mucho fruto. Separados de mí no pueden ustedes hacer nada. ¿Estoy lejos de buenos consejeros? Nos dice Proverbios 15:22. Cuando falta el consejo, fracasan los planes. Cuando abunda el consejo, prosperan. Tengo un mentor o docente en este momento, nos dice la Escritura, Proverbios 13:18. El que desprecia la disciplina sufre pobreza y deshonra. El que atiende la corrección recibe grandes honores. Y también nos dice Proverbios 15:32. Rechazar la corrección es despreciarse a sí mismo. Atender la reprensión es ganar entendimiento. Tengo problemas familiares no resueltos. ¿Cómo estoy en mi relación con mi esposa? ¿Cómo es la relación con mis hijos? ¿Cómo es la relación mía con mis padres, mis hermanos? Vamos a ver qué nos dice la Escritura. Está en 1 Timoteo 5:8. El que no provee para los suyos y sobre todo para los de su propia casa, ha negado la fe y es peor que incrédulo. Y aquí el concepto de provee no es nada más la forma económica. ¿Le estás dedicando tiempo a platicar con tu esposa? ¿Entiendes cuáles son los retos de tus hijos? ¿O únicamente lo que das es dinero? Veamos, estoy controlando mis ojos y les recomiendo que lean Job 31:1, el pacto que él hizo. ¿Controlo mis pensamientos? ¿Controlo mi lengua? ¿Estoy controlando mi envidia? ¿Estoy controlando mis resentimientos? ¿Estoy controlando mis temores? ¿Estoy controlando mi codicia? ¿Me estoy alejando de Dios? Y algo que es difícil de aceptar, estoy siendo una persona tóxica para mi entorno, para mi familia, para mi negocio.
Estoy viviendo a mi manera, alejado de Dios y sus bendiciones. Estoy viviendo a la manera que quiere Dios, aceptando la soberanía de Dios. Nos dice Lucas 12, versículo 15. Luego miró Jesús a los que estaban allí y les dijo: no vivan siempre con el deseo de tener más y más. No por ser dueños de muchas cosas se vive una vida larga y feliz. Hay que reconocer esto. Vamos a ver. Si pudieras escoger entre escribir tus metas para este año nuevo o recibir una enorme dosis de esperanza para enfrentar cualquier cosa, ¿qué escogerías? Las metas son importantes y necesarias para superarnos y lograr cambios. Pero, ¿qué sucede cuando las metas chocan con la decepción, la frustración y el dolor que trae la vida? Recuerdo cuando mis padres y yo nos enteramos que mi hermanita tenía un tumor en el cráneo y había una alta posibilidad que fuera cancerígeno. En momentos de crisis, uno no piensa en la lista de metas de año nuevo. Las dudas, el temor y las preguntas abruman tu alma, y lo que tu corazón desesperadamente desea es ver un destello de esperanza. Tal vez te sientes atrapado, como en un pantano, inmóvil, temeroso y dudoso de un futuro que ha perdido todo su esplendor. Pero quiero decirte que he experimentado el poder de la esperanza. Esta esperanza no es idealista, ni tampoco es de un cuento de hadas. Esta esperanza es lo más real que existe y es un ancla para nuestras almas, aún en la tormenta más hostil. Esta esperanza únicamente se encuentra en Dios, en su bondad y fiel promesa de que todo lo que está bajo el quebranto y desorden en nuestro mundo no se quedará así por siempre. La esperanza de Dios es diferente a una buena expectativa. La expectativa se basa en la posibilidad y probabilidad, siempre incierta y vulnerable a circunstancias y caprichos. Pero la esperanza que nos saca del pantano y nos impulsa a seguir navegando, aunque no veamos tierra en el horizonte. Esta esperanza es la voz de Dios que hoy nos dice: rescataré a los que me aman, protegeré a los que confían en mi nombre. Cuando me llamen, yo les responderé. Estaré con ellos en medio de las dificultades. Los rescataré y los honraré. Los recompensaré con una larga vida y les daré mi salvación. Que este año nuevo y cada día de tu vida seas lleno de la esperanza eterna que solo Dios te puede dar. Para este 2024 es importante que lo iniciemos leyendo la Biblia. Y tomé un versículo para animarlos. Dice en Josué 1:8: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Es una promesa de Dios. Si nosotros de día y de noche leemos la Biblia, no es para que nos volvamos aleluyos, es para hacerle frente a los ataques de Satanás que nos están metiendo ideas constantemente, y muchas veces nosotros le hacemos el juego y creemos las mentiras del adversario. Otra de las cosas importantes es, quiero que vean en Filipenses 4:8, dice: por último, hermanos, consideren bien todo lo verdadero, todo lo respetable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo digno de admiración, en fin, todo lo que sea excelente o merezca elogio. En 1 Juan 2:22 nos dice: Dios perdona nuestros pecados y los de todo el mundo, porque Cristo se ofreció voluntariamente para morir
por nosotros. Y bueno, nosotros tenemos la oportunidad de estar en la cobertura de Dios. Que este 2024, mi Dios, te pedimos que nos des dirección, que nos des protección y que nos des provisión. Mi Dios, nos ponemos en tus manos y que este 2024 se haga tu voluntad en nosotros. Buenos días.